relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Enigmas de otra dimensión, donde hablaremos acerca de profecías y profetas. El don profético no es un fenómeno perteneciente solo a tiempos pasados y a los ámbitos religiosos. Actualmente, existen personas dotadas de poderes especiales capaces de escudriñar el futuro con la misma claridad que si lo estuvieran contemplando. No se conoce el proceso de la evidencia, pero su realidad es incuestionable. Se trata, sin duda, de uno de los misterios mayores que encierra la mente humana y que escapa a todo tipo de análisis. Desde los más remotos tiempos, quizás en aquella época en que alboreaba la especie Homo sapiens sapiens y toda su constelación de creencias se cifraba en otorgar un neuma o espíritu a las cosas, los árboles, los animales y las montañas, sin olvidar el sol y los luceros de la bóveda celeste, cuando ni aún la magia había florecido como forma superior de pensamiento superadora de esa etapa social casi infantil del animismo. Nuestros antepasados escrutarían el futuro llenos de ansiedad por predecir si la casa del mamut podría mañana resultar fructífera o si el fuego del cielo caería sobre el frondoso y umbrío bosque, dejándolo asolado para muchas lunas. Es verdad que ningún documento ni prueba antropológica nos permite hoy deducir si el hombre de Neandertal o sus antepasados remotos, como el Ramapithecus, sería capaz de poseer esa maravillosa facultad paranormal de la precognición. Nada nos demuestra que algún patriarca tocado por la gracia misteriosa de la naturaleza fuera capaz de prever los sucesos del futuro. Pero al menos sabemos que cuando florecen las primeras culturas de la humanidad, surgen los grandes dotados, los egregios maestros, los mánticos y sacerdotes capaces de sondear el oscuro túnel del tiempo para taladrarlo con su mirada espiritual. En Siberia brota pujante la figura del chamán, un sacerdote de tribu que hace las veces de médico, mago y brujo. Pero no pensemos en la imagen del hechicero que pacta con las potencias malignas. Los chamanes son brujos teurgos, bondadosos y bien conocedores de hierbas y pócimas terapéuticas que surgen hace 24.000 años y se extienden junto con sus tribus por el norte de Eurasia y las riberas del Ártico. El chamán debe aspirar a su investidura a través de pruebas iniciáticas severas y casi siempre sus facultades tienen carácter hereditario. Ha de demostrar que es un elegido del cielo, quizás un rayo caiga sobre su cuerpo sobreviviendo a la terrible desgracia. Tal vez una roca se precipitase desde la alta montaña sobre su frágil cuerpecito cuando era niño, y los ancianos de la tribu lo marcaron como chamán al comprobar, admirados, que ni una fractura de huesos devenía de tan espantosa incidencia. Estos sacerdotes papones entraban en éxtasis tras golpear un grueso cilindro hueco de madera pintado con extraños símbolos que fijaban en el instrumento mediante grasas animales: minio, albaide y piedra lapislázuli machacada. Una tensa membrana de cuero atado fuertemente al tronco vaciado emitía lúgubres sonidos nocturnos. El chamán poseía un arte especial para hacerla vibrar con suaves percusiones de sus dedos. Y cuando aquella lámina vibraba con ondulaciones concéntricas que solo sus ojos podían percibir, unos anillos de hierro o de dorado bronce colocados sobre ella bailaban una extraña danza. Entonces fijaban su penetrante mirada sobre los saltos extraños que animaban los aros, entraban en éxtasis mágico y alcanzaban sus reveladoras y sublimes evidencias del futuro. Solo ellos podían prever los ataques de las tribus nómadas vecinas, los terribles temblores del suelo, las sequías o la generosa fecundidad de las nubes.
Solo ellos podían saber si la muerte de aquel niño enfermo por la posesión de espíritus malignos llegaría pronto o sobreviviría a la terrible fiebre. Solo ellos podrían predecir si la caza del oso sería fructífera el próximo verano. Es verdad que, en nuestros tiempos modernos, la mítica figura del chamán se ha difuminado entre las críticas de los análisis positivistas y la degeneración de costumbres tribales de las etnias que antaño los encumbraron. Hoy, los antropólogos piensan que muchos de los chamanes de épocas recientes eran tan solo excéntricos perturbadores mentales, magos blancos conocedores de un reducido repertorio de trucos de ilusionismo, vividores con mente paranoica que sabían entrever astutamente sus delirios de poderes divinos por la sugestión y credulidad de sus gentes. Pero esta imagen del chamán impostor no llegará a oscurecer la aureola mágico-religiosa del chamán profeta genuino de tiempos remotos. Los textos religiosos que nos han legado las diversas culturas, en especial la judaica, nos hablan de hombres inspirados por los dioses o por instancias monoteístas que fueron capaces de predecir a reyes y pueblos calamidades sin cuento para quienes se apartasen de la senda del bien o fructíferas épocas de abundancia. No se trataba de magos mánticos que utilizaban viejas artes mágicas para prospectar el futuro, como la astrología, la piromancia o el lanzamiento de dos costados. El maestro, el profeta, sentía sobre sí mismo unas veces en sueños, otras en vigilia, la inspiración trascendente que le impelía a escribir sus profecías o a declamarlos por los foros y callejuelas de sus ciudades para quien desease oírles. Él se sabía instrumento divino y rechazaba toda imputación tendente a demostrar que los espíritus malignos le hubieran otorgado tan maravilloso don. Josué, Joel, Moisés, Daniel son los prototipos de profetas cuyas figuras suficientemente conocidas no vamos a ahondar en este podcast, pero recordemos la figura de Elías exhortando a los suyos para que impregnen al menos 3 veces los maderos y el buey. Entonces, los textos sagrados aseguran que Jehová lanzó fuego de los cielos. Un rayo debió caer, si tomamos literalmente al pie de la letra el texto del Viejo Testamento, calcinando la leña y el animal. No olvidemos que el agua como electrolitos actuaba como excelente conductor eléctrico. Sorprendidos por el prodigio, aquellos hombres se muestran intensamente fascinados por las palabras del profeta. Ahora están dispuestos a dar muerte a los sacrílegos sacerdotes del culto de Baal. Vemos aquí cómo el binomio profeta-poder están estrechamente vinculados en la historia. El viejo adagio del filósofo Comte, conocer es poder, también se cumple en las modernas urdiembres de la política y economía cuyas potencias respectivas no solo apoyan en el dominio de los medios, sino sobre todo en sus sofisticados órganos de información y documentación. En aquella época, las ocultas dotes del profeta conferían poderes especiales a sus fieles seguidores. Por ejemplo, el caso de Emanuel Swedenborg. Este evidente sueco nace en Estocolmo el 29 de enero de 1688. Su padre había sido obispo de la religión luterana y cuando cursa sus primeros estudios acude a la Universidad de Uppsala para especializarse en filosofía. Estudia a Leibniz, a Descartes, a Locke y a Hume. Cuando en 1716 el monarca Carlos XII le confiere el título de inspector de minería, puede visitar los confines del reino extrayendo sabias experiencias, porque Swedenborg no solo posee una rica formación humanista, ha estudiado ciencias y practica una metodología racionalista. Devora libros de técnica, religión, ciencia matemática y filosofía según patrones occidentales, pero también ocultismo en sus modalidades cabalística y alquímica. Emmanuel es un auténtico erudito y su visión cosmológica sorprendente se pone de manifiesto cuando imagina una concepción acerca de la formación de nuestro planeta basada en la condensación de una nebulosa.
y eso antes de que Laplace desarrollase su famosa tesis al respecto. Es necesario leer sus prodigiosas teorías sobre la función del sistema nervioso, especialmente sobre la médula, para darnos cuenta de cómo se adelantó cerca de 160 años a los descubrimientos fisiológicos de su época. Hacia 1743, cuando su prestigio era mayor entre quienes le conocían, tiene unos sorprendentes sueños. En su visión onírica, Emmanuel se ve a sí mismo como profeta de una nueva religión universal. Dios le ordena, apareciéndose a él como un gigantesco brillantísimo disco rodeado de majestuosas nubes de color púrpura, que funde la nueva Iglesia Divina. Su doctrina niega el dogma de la Trinidad y no acepta el papel redentor de Jesús. Hacia 1747, Swedenborg comienza a experimentar extrañas vivencias. Podrían sin duda asimilarse a lo que hoy entendemos por viajes astrales. El gran mago sueco penetra en extraños planos metafísicos del cosmos, análogos a los descritos por el pensamiento ocultista oriental. Su capacidad predictiva, ya relatada en otro lugar con motivo del famoso incendio de Estocolmo, se extiende a lo largo de múltiples relatos acerca de sus dones de vidente. En una ocasión, fue invitado a una recepción de la corte. La fama de las visiones de Emmanuel había llegado hasta la escéptica soberana. Esta, en una parte, le llamó para preguntarle con cierto sarcasmo: ¿habéis visto vos a mi hermano en vuestros viajes espirituales? Flemáticamente, el interpelado contestó modestamente que no le había visto. Pero al cabo de cierto tiempo, volvió a palacio. Esta vez fue el mismo Swedenborg quien se dirigió directamente a la reina. «Señora, vi finalmente a su hermano. Me transmitió sus saludos a vuestra majestad. Por cierto, que me dijo debía usted excusarle, pues la muerte le sorprendió antes de poder contestar a la última carta escrita por vos». La soberana quedó vivamente impresionada. Solo ella conocía el incidente de la famosa carta. ¿Era Cornelio Agripa un mero filósofo ocultista o disponía de facultades prodigiosas? Pocas figuras del pensamiento mágico han sido tan controvertidas como Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Su fama es mucho más extensa que su dilatado patronímico. Cabalista, médico, procedente de una familia aristocrática, a los 20 años ya se había convertido en casi erudito del esoterismo. Ejerció medicina en Colonia y llegó a ser archivero e historiador de la princesa Margarita de Austria. El desarrollo de unas ideas afines a las viejas doctrinas mágicas le provocó graves enfrentamientos con la Iglesia Católica, cuya cruel Inquisición se fijó especialmente en su persona. Y, sin embargo, el romano pontífice León X le llama con ternura Delectissimus Filius. Especialmente la orden de los dominicos se ensaña con él, considerándolo como un peligroso hereje. Agripa recoge el pensamiento tradicional de los antiguos magos y desarrolla una metafísica ocultista que ve en la materia una sustancia muerta e inerte, pero recibiendo de las ideas la fuerza y el movimiento que hacen del cosmos un ente ricamente dotado de dinamismo. Para él, el mago que desee poseer poderes sobrenaturales debe estar animado de una ferviente fe e impregnado de esperanza, sabiduría y amor, tres piedras fundamentales en el microcosmos humano. Agripa vivió en su universo esquizoide, cuya personalidad encendida buscaba por una parte el poder y la fortuna material, mientras despreciaba las patulidades de la corte y las frivolidades de la aristocracia. Francisco I de Francia, admirado por su talento, ordena se le conceda una sustanciosa pensión vitalicia, pero Agripa, hombre de genio vivo, se enfada con la madre del soberano, negándose a levantar su carta astral, por lo que su pensión fue anulada. Se cuentan muchas leyendas sobre sus misteriosos poderes, sobre las predicciones que formuló acerca de la vida futura de muchos cortesanos, pero lo que hace grande a este enigmático personaje es su filosofía singular. Él imagina el universo como una inmensa tela tejida por una simbólica araña.
Todas las cosas reales del mundo próximo y lejano están vinculadas por los finísimos y etéreos hilos. Cuando uno de ellos vibra, vibra toda la fantástica y sutil tela, comunicando sus oscilaciones al resto de los seres del universo. En yuste al fallecimiento del soberano, encuentran una bolsa de cuero atada por una misteriosa cinta roja llena de signos cabalísticos. En ella, 9 sortijas de asta de ciervo para dominar los calambres musculares, una extraña piedra de lapislázuli para exorcizar la gota y 2 chinas más para controlar las hemorragias. Esta fue toda la herencia recibida del genial mago por el vasto imperio español. Con respecto a uno de los más grandes profetas y más enigmáticos personajes del ocultismo, no podemos dejar de mencionar a Michel de Notre Dame. Nació en Provence el 13 de diciembre de 1503. Sus padres tenían ascendientes judíos. Pronto, como tantas preclaras inteligencias de la época, estudió humanidades en Aviñón y se doctoró finalmente como médico en 1529. Es preciso puntualizar que los estudios de medicina de la época difieren sustancialmente de la concepción moderna de esta ciencia. Alquimia e incluso astrología toman parte de una disciplina en la que todo estudio del ser humano se refiere más a su realidad ontológica que al organismo fisiológico que late dentro de él. La princesa Catalina de Médicis queda prendada por su erudición y profundidad. Nostradamus había ya dado pruebas de su gran humanitarismo cuando, en un Lyon azotado por la terrible epidemia de peste que asoló toda Europa, en vez de huir cómodamente a las lujosas residencias rurales, permanece en la ciudad cuidando solícitamente a los enfermos. Este hombre es sin duda un astrólogo nato. Cuando en 1544 decide trasladarse a Salón para retirarse a realizar profundos estudios esotéricos, comienza a perfilar sus famosas centurias, un libro casi olvidado hasta que resucita con gran ímpetu en los años 80 del siglo pasado, como un ciclón que barre Europa y América. Es importante recordar que en 1517 Martín Lutero clavaba sobre la puerta de una catedral sus famosas tesis sobre las indulgencias, que darían lugar a una importante decisión en las filas del catolicismo. En este clima de ruptura, los fieles seguidores de Lutero se esforzaban en buscar señales divinas que avalasen de alguna manera la nueva doctrina. La emotividad de los primeros fieles se explica en el contexto social de una época en que los conflictos religiosos provocaban exaltadas manifestaciones de fe por una y otra parte, y en los años que preceden a la publicación de las centurias, campesinos ingenuos y aldeanos fervorosos afectos a la reforma luterana están convencidos de que estos signos divinos han llegado hasta la vasta campiña germana. Se habla acerca de prodigios impresionantes que ocurren en tal o cual pueblecito indeterminado, aparición de extraños monstruos de cabeza bicéfala en el Rin, pescadores del norte que prenden entre sus redes espantosos peces con la cabeza del pontífice romano, culebras tocadas con el bonete de los jesuitas son vistos en ignotos lugares de Baviera, mujeres que dan a luz cerditos diminutos o peludos asnos marcados por la tiara pontificia, fetos de 10 cabezas y múltiples iglesias de rito católico calcinadas por el fuego del cielo. Estos augurios, señales y fenómenos teratológicos de carácter mítico recuerdan las múltiples historias que recorrieron los países centroeuropeos durante el periodo que precedió al año 1000, y en este clima, y seguramente influenciado por esta corriente socio-religiosa, Nostradamus emprende la redacción de su magna obra. Lluvia de sangre, cometas rojos que surcan los cielos, piedras misteriosas lanzadas contra las catedrales, imágenes de Jesús manifestándose entre turbulentas y grisáceas nubes, son relatos que llegan una y otra vez a oídos del gran astrólogo. Un predicador luterano escribía: cualquiera que quiera analizar las prodigiosas señales que cada día nos anuncian los castigos de Dios, ha de ocuparse primero de los nacimientos milagrosos. Una madre ha parido en Bogland 7 hijos. Todos ellos suman un total de 23 manos, 9 cabezas y 11 pies tan solo. Uno de ellos tenía bigote,
otro estaba tonsurado como un jesuita. Nostradamus va hilvanando uno a uno sus célebres cuartetos en el salón alto de su casa donde había instalado su observatorio astronómico. Su primera centuria reza así en el cuarteto 1. Sentado en la noche, absorto en mi secreto estudio solitario sobre un sillón de bronce, la llama tenue que de las soledades brota hace decir lo que no se esperó en vano. Todas sus cuartetas son así de crípticas, una semántica misteriosa y difícilmente descifrable. Su extraña sintaxis, la mezcla de enigmáticos nombres propios con imágenes simbólicas y verbos cuya inesperada aplicación desconcierta a los lectores. Indudablemente, Nostradamus utiliza un peculiar sistema de codificación criptográfica, como el que pudiera ser empleado hoy por los expertos en cifras de los servicios de espionaje. Chavigny nos dice que el famoso astrólogo guardó recelosamente mucho tiempo sus centurias sin quererlas publicar, quizás por temer a las calumnias y maledicencias, pero tras su entrevista con el monarca francés Enrique II, se decidió a darlas para imprimirlas. Era el año 1556. Respecto a las interpretaciones del Apocalipsis, es muy interesante contrastar las visiones de los sucesivos intérpretes de los textos bíblicos acerca del fin de los tiempos, pero en ninguno de los libros sagrados el hermetismo y la grandeza de la profecía aparece tan vivamente como en el Apocalipsis de San Juan. Él veía un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero y la segunda desaparecerían y con ellos el mar, y en su lugar contemplaban la nueva Jerusalén, que bajaba hasta nuestro mundo en manos de Jehová. Pero nadie ha llegado a clarificar con certeza si estas palabras se refieren a un mundo real o por el contrario aluden a la morada espiritual de los elegidos por el Señor. El vidente de Patmos parece, sin embargo, reflejar en sus escritos la llegada del fin, cuando dice en boca del ángel que después no habrá más tiempo, cuando los cielos se habrán replegado como las hojas de un manuscrito. Visto desde una perspectiva científica, estas bellas metáforas no resultan tan absurdas. La geometría no euclidia del cosmos visto por Einstein en su teoría de la relatividad parte de una urdimbre espacio-tiempo. Si algún día desapareciera el universo, es claro que no existiría tampoco el tiempo. Por otra parte, la expresión de un universo arrollándose sobre sí mismo concordaría con la actual tesis de un cosmos que se expande tras la gran explosión de Hylen, y cuyas galaxias, una vez que han llegado al límite de expansión en un modelo de hiperesfera, vuelven de nuevo a replegarse en una fase de implosión, hasta concentrarse en otra masa densa. Según el Apocalipsis y sus varias aperturas de sellos, grandes terremotos, oscurecimientos del sol, caídas de estrellas, enrojecimiento de la luna, cambios geológicos. Por ejemplo, dice que las montañas y las islas fueron sacadas de su lugar. Observemos que esta descripción encaja relativamente bien con el impacto hipotético de un cometa, un pequeño astro o quizá un diminuto agujero negro sobre la Tierra. Previamente se produciría la llegada a la atmósfera de pequeños meteoritos que formarían deslumbrantes lluvias de estrellas. Tras la explosión horizontal podrían provocarse desplazamientos tectónicos, modificaciones de la distancia relativa de los continentes, etc. Naturalmente, los movimientos sísmicos de inusitada intensidad, recuérdense la explosión del Krakatoa, sería tan denso que oscurecería el Sol. Esa misma densidad atmosférica no permitiría el paso de la luz con corta longitud de onda, y la luna nos parecería de color sangrante. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.